Buenas tardes a los amigos del Huffington Post. Estamos aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en un día de sol que poco refleja la gran tormenta que estamos viviendo sobre Europa en estos momentos a causa de la crisis de Grecia. Hemos organizado un debate con 3 diputados al Parlamento Europeo de 3 partidos distintos y se los voy a presentar en este momento. Pablo Zalba. ¿Qué tal, Carlos? Del Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Un placer. Jonás Fernández, del PSOE. Muy buenas tardes, Carlos. Miguel Urbán, de Podemos. Un placer. Vamos a empezar hablando del referéndum del próximo domingo. Los griegos van a votar, pero no todo el mundo tiene claro qué van a votar, qué implicaciones tiene ese voto. ¿Es un voto para salir del euro, para permanecer en el euro, o es un voto sobre un acuerdo que está en el aire con los acreedores? Pablo Zalba, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que oficialmente es un referéndum sobre un acuerdo, si avalan un acuerdo o no, que ya no está sobre la mesa. Por lo tanto, es un tanto, desde ese punto de vista, es un tanto absurdo, pero es verdad que al final, en definitiva, es un referéndum para permanecer en la Unión Europea o salirse de la Unión Europea. Es evidente que si gana el sí, Grecia, bueno, yo entiendo que Tsipras dimitirá y Grecia se mantendrá en el euro y habrá otro gobierno que negocie una nueva prórroga del rescate, y si dicen que no, pues mucho me temo que sea el principio del fin de la permanencia de Grecia en el euro. Jonás Fernández, ¿está usted de acuerdo? ¿Es un voto con implicaciones sobre la permanencia de Grecia en el euro o no está claro? Sin duda, el referéndum tiene implicaciones sobre el futuro de Grecia e implicaciones sobre el futuro de la zona euro. Por eso debería salir un sí en la votación del domingo. En cualquier caso, la verdad es que el referéndum es difícil de entender, porque yo entiendo que el gobierno griego convoque un referéndum antes de iniciar las negociaciones, preguntando a la ciudadanía si quiere o no intentar llegar a un acuerdo. Entiendo también, y yo creo que sería lo mejor, que una vez que se llega a un acuerdo, el gobierno someta ese acuerdo al referéndum para, en fin, validar el acuerdo global. Lo que es un poco extraño es convocar un referéndum sobre una oferta que no está sobre la mesa. Sobre un documento fantasma. Es decir, la votación, es decir, la frase de la votación, según tenemos entendido, va a preguntar sobre la oferta del 25 de este mes. Pero el 26 hubo una oferta distinta, en el día de ayer hubo otra oferta distinta, con lo cual la pregunta yo creo que está muy mal planteada. O sea, la pregunta de la papeleta puede no ser tan precisa como debería. Yo creo que deberían intentar llegar a un acuerdo, yo espero que así suceda, y que el gobierno griego someta a referéndum el acuerdo, pero un acuerdo cerrado, no una oferta abierta en la que no se sabe muy bien lo que se vota y que además todas las partes dicen que con independencia del resultado del domingo quieren seguir negociando después, con lo cual si el referéndum no tiene una respuesta unívoca, es un referéndum al cual yo no le encuentro mucho sentido, aun cuando me parecería bien que hubiera un referéndum una vez cerrado un acuerdo global. Bueno, Miguel Urbán, en Podemos, ¿qué pensáis del referéndum? ¿Es una buena idea hacerlo ahora? ¿Es claro su contenido? Yo creo que lo primero, la democracia en cierta medida es preguntar y tener el derecho a decidir. Y yo creo que eso es lo que se les ha dado a los griegos y lo que se nos ha negado a muchos con otros acuerdos similares. Yo estoy de acuerdo con el compañero del Partido Socialista que hubiera estado bien que hubiéramos podido votar algunos de los acuerdos en España que han supuesto pues, muchos recortes y muchas penurias para mucha gente, o incluso hubiera estado interesante poder haber votado si modificamos el artículo 135 de la Constitución, por ejemplo, para pagar la deuda por encima de cualquier otra circunstancia, derechos sociales, servicios públicos y demás. La diferencia es que Syriza ha decidido que el pueblo griego tiene que tener la palabra. La palabra no es si euro o dracma, eso no está en la pregunta ni está encima de la mesa, y luego si queréis hablamos de los mecanismos que habría en ese sentido. Tampoco es, que yo creo a lo mejor se te ha escapado al principio de la intervención, si zona euro o Unión Europea, que yo creo que son diferentes. Son cosas diferentes. Hay países que están dentro de la Unión Europea que no pertenecen a la zona euro. Pero esa tampoco es la pregunta. La pregunta realmente, yo creo que está encima de la mesa, es ¿el pueblo griego va a seguir aceptando más recortes o no? Yo creo que eso es ahora mismo lo que plantea Syriza. Syriza además dice claro y alto, no más recortes, incentivos para que se pueda crecer y llegar a un acuerdo para ver qué se hace con la deuda. En relación con esto, ese documento sobre el que van a votar en sus distintas versiones, la versión del 25, la versión que parece que se le ha enviado una nueva, ¿esos documentos son un cambio en la política de austeridad en Grecia o son más de lo mismo?
Bueno, yo creo que Miguel ha dado una clave, incentivos para crecer. Yo creo que el gobierno de Syriza se equivoca, bueno, no se equivoca, no lo tengo claro, sobre una cuestión, sobre la obsesión con la quita. Yo creo que el problema de Grecia no es el pago de intereses de la deuda, que paga porcentualmente respecto al PIB menos intereses que países como España, países como Italia o países como Portugal. El problema de Grecia es el crecimiento. Para impulsar el crecimiento hace falta reformas. Esas reformas es verdad que a corto plazo tienen un impacto negativo en la economía, y es verdad que para mitigar ese impacto negativo en la economía la Comisión Europea ha propuesto un plan de crecimiento de 35.000 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que no convirtamos en un problema económico, como puede ser la falta de crecimiento y de creación de empleo en Grecia, en un problema político que es la obsesión por la quita. La carencia media de la deuda griega es 16 años, en comparación con Francia, que es menos de 10, o España, que es 7. Por lo tanto, una quita no va a solucionar los problemas que tiene Grecia hoy. Yo creo que es injusto engañar a los ciudadanos, no decirles la verdad, porque si mañana se llega a un acuerdo de una quita, eso no supone impulsar el crecimiento. Por lo tanto, yo espero y deseo que el gobierno de Tsipras se concentre en los problemas que tiene hoy la economía griega. Jonás Fernández, sí. ¿Es un problema la deuda, el tamaño? Yo creo que antes de hablar del tamaño de la deuda, vuelvo a tu pregunta inicial. Yo creo que más o menos hay una amplia mayoría en Europa que considera que la senda de ajustes y de recortes que en la última legislatura europea se han ido desarrollando en los países con problemas de déficit ha sido exagerada, ha estado fuera de lugar y además ha deprimido más la actividad, como ha reconocido el FMI, y obviamente ha roto la cohesión social en muchos países del sur. En cualquier caso, yo creo que desde las últimas elecciones europeas hasta el presente, Europa ha virado. Europa y la nueva Comisión, y con el papel que el Grupo Socialista está jugando, ha revisado el Pacto de Estabilidad, ha sacado adelante el Plan Juncker, hemos revisado la política tributaria, y el acuerdo que ahora estamos ¿refleja ese viraje? El acuerdo que ahora estamos discutiendo, que de alguna manera son los detalles del acuerdo alcanzado en febrero, realmente asienta todo el programa en intentar poner en pie un sistema fiscal robusto. Queremos, o se quiere, intentar hacer tributar a los patrimonios, elevar los impuestos sobre sociedades, mantener el impuesto sobre bienes inmuebles que Syriza quería eliminar, haciendo cierto populismo por otro tributario. lado, había otras medidas como aumentar, que parece que luego se ha modificado el IVA del sector turístico, que iban a dañar gravemente. El sector turístico, en mi opinión, no lo pagan las personas que peor lo están pasando en Grecia. Sí, pero le haría menos competitivo y quizás se reduciría el número. Es decir, habría que estudiarlo. En cualquier caso, el programa va dirigido a poner en pie un sistema fiscal y además incorpora un programa de inversión ad hoc para Grecia de 35.000 millones de euros. Con lo cual, esta reorientación de la política económica, que no ha girado 180 grados, porque Europa es un buque con mucho tonelaje y cuesta virarlo, pero en este año hay un viraje claro que está también en el acuerdo de febrero y que está también en las cosas que se estaban negociando con Grecia, que incorporaba, y voy a lo de la quita, una revisión de la deuda a finales de año que probablemente deberíamos de discutir. Adelante. Yo creo que hay tres elementos muy importantes. Reformas. Yo creo que Grecia lleva 5 años de reformas estructurales que lo que han conseguido es que pierdan un 25% de su PIB, que es casi lo mismo que perdió Grecia en la Segunda Guerra Mundial. Llevan 5 años de ajustes, más que de reformas. No, reformas estructurales y de ajustes aplicados por esta Comisión, por la Comisión Europea, por el Banco Central Europeo y por el FMI. De hecho, el FMI ha reconocido que se equivocó, en los datos que ellos tenían. Juncker también y pidió disculpas. Además, ha conseguido, teóricamente era para rebajar la deuda y ahora tiene una deuda de 185%, que es mucho más de la que tenían antes de empezar estas reformas. Las reformas que nos plantean ahora mismo vuelven a incidir justamente en lo mismo. De hecho, lo que plantean directamente es bajar las pensiones, recortarlas entre 180 euros. No se exige bajar las pensiones. Yo no te he pedido un minuto. Subir el IVA de la luz, del pan, de la leche, quitar el impuesto a los yates y subir aún más los salarios. Eso no son reformas que incentiven.
ni muchísimo menos el crecimiento y sobre todo la cohesión social y que la gente que ha sufrido la crisis en Grecia pueda salir de esa. Y por último, el tema de la deuda, y yo creo que es un dato fundamental. Se ha hecho una auditoría ciudadana de la deuda, auditoría que amparan, por cierto, los memorándums y reconoce y tanto el Parlamento Europeo como el Banco Central Europeo recomienda hacer, y ha dicho que casi el 80% de la deuda griega podría ser considerada como ilegítima, odiosa e insostenible. Con lo cual, estamos hablando de que esa deuda, que no es de la mayoría del pueblo griego, no puede ser pagada por la mayoría del pueblo griego, ni por la mayoría del pueblo o de los pueblos de Europa, que ahora mismo hemos regalado el 77% del dinero de la crisis a los bancos. Brevemente. Brevemente para responder, yo creo que dos cuestiones respecto a la bajada de las pensiones. En ningún momento la Comisión Europea ha exigido una bajada de las pensiones. La Comisión Europea ha pedido una reforma del sistema de pensiones para que tenga un gasto sobre el PIB similar al del resto de países de la zona euro. El resto de países de la zona euro es un 13% del PIB en gasto en pensiones, en Grecia más del 17%. ¿Y cómo conseguirlo? Subiendo la edad media de jubilación, que es infinitamente más baja que en el resto de países. Y respecto a la deuda, obviamente, Miguel, tú y yo vamos a discrepar en esta cuestión, pero no es un problema prioritario, porque hoy el pago de la deuda no es el problema prioritario que tiene Grecia. Grecia tiene un problema social, como bien dices, que se resolvería impulsando el crecimiento económico. Y es una moratoria al pago. No te interrumpí. Y precisamente con el plan que propone la Comisión Europea, esos 35.000 millones que también ha mencionado Jonas, sería una especie de incentivar el crecimiento a corto plazo para afrontar esa crisis social que Grecia. Pero si mañana hay una quita, es que no va a ser una solución, no va a impulsar el crecimiento, no va a crear un solo puesto de trabajo. Y entonces tenemos que ser conscientes si queremos crear puestos de trabajo o queremos hacer política. Pero hay un poco de desconcierto porque hay voces muy autorizadas. Están los premios Nobel de Economía, Krugman y Stiglitz, han dicho que ellos votarían no al acuerdo del domingo. Son voces poco sospechosas de un radicalismo irresponsable y sin embargo... Son sospechosos de otras cosas. Pero, ¿qué por son ejemplo, sospechosos? Carlos, también han dicho... La semana pasada Krugman, o la anterior, editaba un artículo en el cual hacía repaso de todas aquellas predicciones en las que se había equivocado. Una de ellas era su predicción de ruptura de la zona euro. Tanto Stiglitz como Krugman, a los cuales respeto como académicos, obviamente, y como premios Nobel y personas que suelen hablar con fundamento, son anglosajones. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos cuál es el espíritu anglosajón o la visión anglosajona del proyecto europeo. Y compartiendo la idea de que es necesaria en algún momento ver cuál es la sostenibilidad a medio plazo de la deuda, aun cuando a corto el pago de los intereses es decir, no les está ahogando, pero es verdad que ese volumen de deuda es insostenible, es necesario, y de hecho en el acuerdo que bueno, en los distintos formatos de acuerdos, o en la mesa de debate de estas últimas semanas, estaba estudiar una reestructuración igual que estaba en el 2012, y para lo cual sería necesario que toda la deuda estuviera en el MEDE, en mi opinión, para facilitar esa reestructuración. Es decir, creo que esa reestructuración va a haber que discutirla. Pero esa reestructuración no tiene nada que ver con romper la zona euro, no tiene nada que ver con no seguir negociando en Europa, porque el no el domingo es una señal muy negativa para el proyecto europeo. Y mi compañero Urban decía, es que van a votar si quieren seguir con los recortes o no el domingo. Yo creo que no se vota eso. Yo creo que si lo que quieren es poner en pie un sistema fiscal que les permita garantizar la sostenibilidad presupuestaria de ese país, el desarrollo de políticas sociales y un plan de inversión, y por lo tanto yo creo que deberían votar sí. Y yo me gustaría preguntar a Miguel Urban si él cree que deberían votar no el próximo domingo. Yo lo que creo es que primero tendrían que votar sin miedo. O sea, yo creo que no puede haber amenazas y no puede haber intentar meter un debate que es falso. Y vuelvo a repetir, no se está votando a favor del euro o a favor del dracma, y no se puede llevar ahí el debate. Yo creo que se está votando a favor de si están de acuerdo con con lo que podría ser un acuerdo que supone, primero, no aceptar parte del programa de Syriza, y parece razonable que en vez de incumplir un programa, como estamos acostumbrados en nuestro país, antes de hacerlo, por lo menos lo consulten. Con lo cual, están consultando si, a pesar de no llevarlo en el programa, aceptarían esos recortes a cambio de ese acuerdo que está ofreciendo. Pero debería llevar el acuerdo. ¿No crees que deberían llevar el acuerdo? Un minuto. Segundo, que yo creo que es muy importante. Para mí,
y yo lo digo abiertamente, hay que votar sin miedo y yo votaría no. Yo votaría no a nuevos recortes en salarios, nuevos recortes en pensiones. No hay nuevos recortes en pensiones, Miguel, no hagas demagogia, una cosa que es muy importante. Yo creo que nos habremos leído el programa de Syriza, parece razonable. Uno de los programas que le hace llegar a ganar, ¿no?, es el programa de Tesalónica, el famoso programa de los 100 días que hace Yanis Milios, que yo creo que es un economista bastante respetado, ¿no?, en donde decían justamente lo que tú decías. Había que hacer un programa de emergencia social y eso es lo primero. Y para eso pedían una cosa que es bastante razonable. Vamos a hacer ese programa de las personas primeros, vamos a hacer una moratoria de pagos para poder tener la capacidad económica sin tener que endeudarnos más, justamente, que es que el gobierno de Syriza no quiere endeudarse más, no quiere seguir en este círculo vicioso de pedir más dinero para pagar deuda, para seguir contrayendo más deuda, que eso es absurdo. No, dice, vamos a sacar a la gente que lo está pasando mal de la crisis, eso genera crecimiento, eso genera estabilidad, eso genera cohesión social y eso permite construir una Europa de futuro. Y eso es lo que se está votando también, ese 25. ¿Hacemos un programa para las personas o seguimos incidiendo en unas políticas que han sido fracasadas? Y yo creo que va a haber que tener un debate, que es evidente, sobre estas políticas en el marco también de las posibilidades que nos da la zona euro a nivel internacional y qué papel tendría que jugar en todo esto el Banco Central Europeo, que yo creo que también es muy importante que lo saquemos a colación, ¿no? Por supuesto, pero todo esto cumpliendo unas normas, unas reglas que son las que existen. ¿No las han incumplido? Bueno, en el momento que no pagas, haces un pago al Fondo Monetario Internacional, estás incumpliendo unas normas. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco, tenemos poco tiempo. Vamos a avanzar, Pablo, vamos a avanzar un poco. ¿Se puede salir de la zona euro? Porque es un tema aparentemente fácil, pero no lo es en absoluto. Los tratados no prevén que ningún miembro abandone o sea expulsado de la zona euro. Precisamente la fortaleza de la zona euro es que ningún miembro, en teoría, puede salir. ¿Esto es así? ¿Está claro o no tiene por qué ser así? Sí, Carlos, está claro y por eso he dicho antes que Miguel ha llamado la atención que saldría de la Unión Europea. Yo creo que el Tratado de Lisboa lo que prevé precisamente es que no pueda salir ningún país de la zona euro, pero sí que está previsto que un país abandone la Unión Europea y yo creo que eso es precisamente lo que votan los griegos este fin de semana. Si quieren permanecer en la Unión Europea o si por el contrario prefieren salir sobre la Unión Europea y, por tanto, en su conjunto, asomarse al abismo. O todo o nada. O todo o nada. Sí que es verdad que no está previsto que salgan. Bueno, yo me gustaría... Vamos a reglas, un momento. No digamos que van a salir de la Unión Europea. Eso no, yo creo que es incentivar el voto justamente del miedo. Vamos, yo no voy a recurrir al miedo ni venga, Jonás a Fernández, ningún tipo de cuestión. Es decir, como se decía, es decir, no se contempla una posible salida del euro. El euro es un proyecto irreversible que debe sumar a más países en los próximos años. Todos los países de la Unión, excepto Dinamarca y el Reino Unido, tienen la obligación formal de entrar en el euro. Y el proyecto del euro es un proyecto político, no solo económico. Por eso la opinión de algunos académicos del otro lado del Atlántico yo creo que no se ajusta a la situación. Pero es importante ser conscientes de que el no del domingo abre un escenario peligroso. Peligroso porque y no quiero generar ningún miedo, simplemente estamos aquí charlando. Esta noche, si no hay acuerdo, mañana o hoy a las 12 de la noche Grecia va a hacer default al FMI. Hasta el momento el BCE está manteniendo con aliento el sistema financiero griego a través del ELA, pero en fin, después del default realmente es complicado la actuación ¿Qué va a pasar del BCE. mañana? ¿Qué va a pasar mañana si no paga Grecia? Es decir, en principio no debería pasar nada a corto plazo porque existe un plazo de unos 15 días entre que se produce el suceso y en fin, el FMI toma y se declara el default, ¿no? El impago de manera oficial. Lo que es cierto es que si vamos a un referéndum en el cual el gobierno griego defiende el no, porque interpreta, en mi opinión, y vuelvo a insistir, que el acuerdo de febrero que ahora se desarrolla tiene algo que ver o es igual que los recortes y los programas de los acuerdos previos, lo cual yo no creo que sea así. Yo creo que Europa ha sacado adelante el plan de inversión para Grecia, la reforma del pacto de estabilidad, el sistema tributario. Yo creo que en Europa están cambiando mucho las cosas y que el memorándum, el acuerdo con Grecia, no tiene nada que ver con los anteriores y por lo tanto yo difiero con
nuestro colega Urban, y por eso yo creo que tenemos que defender el sí, porque el no, tras el default de esta noche, la semana que viene, es decir, esta semana estamos viendo ya corralitos en los bancos. Bueno, es decir, yo no querría situarme en esa situación, por eso creo que debemos seguir empujando el acuerdo para que podamos defender el sí todos el domingo y que Europa siga unida. ¿Es posible que todavía cambie de opinión Syriza y Tsipras defienda que diga que hay que firmar el acuerdo? ¿Es posible todavía o se da...? ¿Este acuerdo? No. O sea, el acuerdo sobre el que se plantea el referéndum, que ha planteado yo creo que eso lo tendrá que decidir Tsipras, Syriza y Bueno, luego una cosa muy importante. A mí a veces cuando juzgamos en qué tienen que hacer los griegos, yo lo primero que siempre intento es respetar un poco el que ellos decidan, ¿no? O sea, que me cuesta... o sea, pero esta sede es la sede de la soberanía europea, del Parlamento Europeo. Y el discurso este de las soberanías a mí me pone muy nervioso como diputado del Parlamento Europeo. Yo no te he interrumpido, también soy Parlamento también soy eurodiputado y a mí no me dan miedo las soberanías. No me da miedo el derecho a decidir de la gente, al revés, me gusta. Entonces espero que no te dé miedo, espero que no te dé miedo. Lo que están decidiendo los griegos justamente es que a veces me preocupa cuando sube la democracia que tengan que bajar las bolsas, o cuando sube la democracia alguna gente se ponga nerviosa. No nos pongamos nerviosos. O sea, no está mal que la gente pregunte. Ya me hubiera gustado que nos lo hubierais hecho cuando gobernabais y vulnerasteis el acuerdo. Deberían preguntar sobre el acuerdo, no sobre la nada. Vamos a avanzar. Es que se están planteando... Se les va a llevar a votar, como decía al inicio, una pregunta sobre un programa que no existe sobre la mesa. Estoy simplemente... ¿Lo ves cómo te pones nervioso? Respecto al Banco Central Yo creo Europeo, una cosa... Vamos a ver, tenemos 8 minutos, vamos a aprovecharlos bien. ¿Quieres responder? Sí, respecto al Banco Central Europeo, yo creo que es difícil que mañana puedas seguir con el grifo abierto a Grecia, pero espero que busque la fórmula para mantener esa liquidez hasta el domingo. Siempre se ha buscado... No hay nada que lo impida. Vamos a avanzar. Sí lo impide porque no hay legislación que impida, justamente, todo lo contrario. No hay legislación que lo impida. Si lo hace es una decisión política. Vamos a llevar un poco de orden. Es una decisión política. Miguel, una pregunta breve. Minutos, si ese acuerdo que van a votar los griegos supondría un gasto, un coste a los ciudadanos del resto de la Unión Europea, supongo que estarías encantado que también el resto de los ciudadanos de la Unión Europea votasen también, ¿no? Eso es democracia también, ¿o no? Bueno, quizás podríamos plantear que hubiera más referéndums a nivel para que todos pudiéramos en Europa. No sería mala idea en principio, ¿no? De hecho, las democracias normalmente que tienen rentas más igualitarias, donde hay menos desigualdades, normalmente es donde más se pregunta a la ciudadanía. Y donde menos se pregunta a la ciudadanía, como es en el caso de nuestro país, es donde tenemos rentas más desiguales. O sea, sería algo para hacérselo mirar. Entonces, preguntar en Suecia, en Austria. O sea, que no, estamos hablando de exactamente, normalmente, democracias que llevan mucho tiempo asentadas donde se está preguntando a la gente. No creo que estés en contra, ¿no? No, es que lo digo, como nunca lo practicamos cuando estamos en el gobierno, cuando estamos fuera parece que sí. Nos queda muy poco tiempo. Sí, por eso lo vamos a hacer. Perdón, vamos a avanzar porque tenemos que hablar de un tema que interesa mucho a quienes nos están viendo, que es cómo va a afectar en España todo lo que estamos viendo y las posibles implicaciones de que las cosas salgan mejor o peor el domingo. Vamos a ver, Pablo Zalba, Partido Popular. ¿No debería Rajoy, el gobierno de Rajoy, haber tenido un tono más conciliador con Grecia en esta negociación? Somos un país del sur, somos un país especialmente expuestos a que esto salga mal, que nos afecte. ¿No habría cabido esperar una posición más conciliadora? Bueno, yo creo que el principal objetivo del gobierno de España, y así yo creo que han hecho todos los gobiernos de España de la democracia, es defender los intereses de los españoles. Y yo creo que cuando Mariano Rajoy ha puesto de manifiesto esa posición respecto a Grecia, lo primero que ha estado haciendo es defender los intereses de los españoles. Y decías cuál va a ser la reacción de los españoles. Pues obviamente los españoles tienen que entender que el año pasado Grecia crecía un 0,8% y tenía un superávit primario. Hoy Grecia está sumido en una depresión económica y, lo que es peor, sin perspectivas de que haya a corto plazo soluciones, salvo que lleguemos a un acuerdo en las próximas horas. Por lo tanto, yo creo que es evidente que cualquiera con un poco de visión puede darse cuenta de lo que son
lo que importa que un buen gobernante ejerza su trabajo como tiene que hacerlo, o en cambio se tire al monte, como en mi opinión ha hecho Tsipras. Vamos a avanzar. Jonás Fernández, una pregunta. ¿No habría cabido esperar por parte de la socialdemocracia española, del PSOE y europea una respuesta más solidaria con Grecia? A fin de cuentas, Grecia es la parte débil en este asunto, ¿no? ¿Se ha materializado esa solidaridad? Vamos, yo creo que ha sido clara. Yo creo que los apoyos desde el inicio, desde que Syriza llegara al gobierno en Grecia, de Holanda, de Italia, del Grupo Socialista en esta Cámara, es decir, la búsqueda del acuerdo permanente por parte de Moscovici en la Comisión, que ha intentado dinamizar las negociaciones, han intentado siempre buscar una solución a Grecia, porque esperemos que en las próximas horas haya acuerdo. Es decir, seguimos confiando en el acuerdo, y el Grupo Socialista en esta Cámara esta mañana volvía a pedir a las partes que volvieran a sentarse e intentáramos cerrar un acuerdo. En primer lugar, porque la base que se está negociando no tiene nada que ver con los programas previos, porque de nuevo está... Es decir, el objetivo es poner en pie un sistema fiscal que no hay, y porque además hoy no solamente Grecia puede hacer default, es que mañana Grecia ya no está en el programa. Si Grecia no está en el programa que caduca hoy, es decir, Grecia está fuera de la capacidad de que el BCE pueda instrumentar la OMT, con lo cual quiero decir que los socialistas hemos sido absolutamente comprometidos con Grecia y diré más, aún recibiendo bastantes sopapos por parte de Varoufakis, y de Syriza. Vamos a avanzar. En este tiempo. Miguel Urbán, ¿qué dice Podemos a quienes en España se preguntan estos días qué pasará si Podemos llegara a gobernar España y si habría una situación de caos como la que está viviendo Grecia en estos momentos? Es una pregunta que se está haciendo mucha gente. Yo creo que la diferencia, yo creo que es muy importante, la diferencia entre España y Grecia es fundamental, ya no solo por el peso que tiene dentro del PIB, la deuda, que parece que no, pero también influye algo, incluso cómo se ha socializado la deuda española a diferencia de la griega, pero bueno, hay muchas diferencias que yo creo que no pueden llevarnos a hacer una similitud. Lo que sí creo que sería el símil es que durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que nuestros dirigentes, a que nuestros mandatarios, a que Rajoy fuera a Bruselas y trajera debajo del brazo un nuevo comisario de su partido y recortes para aplicar en Estado español. Nosotros, si vamos a negociar, negociaremos por los intereses de todos, como ha hecho Grecia, por los intereses de la gente que más ha sufrido los recortes. Esa es justamente la diferencia. No negociaremos comisarios, negociaremos mejoras para la gente, y eso es lo que se está viendo ahora mismo. Y por cierto, una cosa que se nos había olvidado, está el artículo 352 del tratado, que sí que prevé ciertos mecanismos sin tener que salirse de la Unión Europea. Lo digo para otro próximo debate que lo podríamos atacar. No, estábamos hablando... Yo me leo este programa electoral y queréis derrogar el Tratado de Lisboa. Evidentemente, nosotros iríamos hacia una constitución europea verdaderamente social y amplia, no como ustedes, que han preferido aprobar el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, que son elementos totalmente regresivos que han cortocircuitado el sueño de una Europa social, de una Europa para la gente, que es diferente a lo que vosotros planteáis. Del domingo. Pero ya te lo he yo dicho. quería preguntarte también si crees que el euro como tal es un proyecto... ¿Que decidan los griegos o prefieres que decidamos nosotros No, pero te pregunto ahora por el proyecto del euro. ¿Sabes? El proyecto del euro yo lo tengo clarísimo. Lo que hay que evitar es tener que hacer que los pueblos de Europa, sobre todo los pueblos de Europa, tengamos que hacer ningún tipo de esfuerzo más de la gente que está sufriendo más por el euro. Yo creo que y eso se puede hacer. ¿Eso se puede hacer o no? Eso se puede hacer. Hay que buscar soluciones a ese problema. ¿Es por el euro? ¿Tú quieres seguir haciendo más? No es por el euro. Sigamos haciendo recortes, sigamos haciendo recortes, sigamos haciendo recortes. Si es lo que defendéis. Europa no es la que tenemos en Os doy 15 segundos, estamos terminando, se nos agota el tiempo, y os doy 15 segundos a cada uno para que digáis una breve conclusión, dada la hora crítica que tenemos el domingo. Es decir, un mensaje positivo de cómo reconducir, para que las cosas terminen bien, rápidamente. Yo espero que el señor Tsipras se preocupe de verdad de lo que dice que se preocupa Miguel Urbán hoy aquí. Y si de verdad se preocupa por la gente que lo está pasando mal en Grecia, lo que tiene que hacer es responder y aceptar la propuesta de Juncker, que tiene un plan para precisamente conseguir Jonás eso. Fernández. Yo y mi grupo ha estado trabajando desde el inicio del año por alcanzar un buen acuerdo.
que recoja ese cambio de la política económica que llevo vindicando desde que estoy aquí y que se está celebrando, y confío en que haya un acuerdo en las próximas horas y que el domingo el gobierno de Syriza pida el voto sí y tengamos el euro y una Europa de futuro. Miguel, rápidamente, 10 yo no voy a segundos. ser tan pretencioso de decirle lo que tiene que hacer los griegos ningún partido, simplemente creo que el domingo los griegos nos van a volver a dar una clase de democracia. Bueno. Y hacía falta. Esto ha sido todo. Gracias a los tres. Creo que nadie puede decir que la política europea es aburrida. Nos lo hemos pasado bien, espero que ustedes también, y hasta muy pronto.